vamos a usar inteligencia artificial para combatir las compras públicas del Ecuador. Es una idea brillante. Ahora, ¿cómo? ¿Dónde detectamos corrupción? Tienes los datos, tienes una forma de observar corrupción. Antes no había eso, pero hay tantos datos, tantas modalidades, tantas formas de hacer compra pública y tantos millones de procesos que se llevan a cabo, 500,000 al año. Y que tú tienes la meta personal de encontrar un proceso corrupto, no sabes por dónde empezar. O sea, más datos no se correlaciona con más transparencia. Hoy conversamos con Mara Fortuny, una mente que desafía los límites de la ciencia de los datos para combatir la corrupción. En una era donde la información es poder, Mara utiliza la inteligencia artificial no solo como una herramienta, sino como un aliado en la búsqueda de la justicia. ¿Cómo pueden los algoritmos descubrir lo que a menudo permanece oculto a los ojos humanos? Prepárate para adentrarte en un viaje intrigante al corazón de la transparencia y la ética en el mundo digital. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Mara Fortuny. Algo que le daba mucho valor al proyecto y le sigue dando valor es que obviamente no genera ningún dólar. Y encima, el propietario de todo esto es la universidad, ¿ya? Cuando esto se convierte en un negocio, o por ejemplo, si es que el propietario fuera una empresa privada, ¿cuáles son los intereses de estas personas? ¿Y qué garantía tienes que no están ocultando información o alterándola para su propio beneficio? Wow. Entonces, lo mismo también pasa con el gobierno. O sea, tanto si hay intereses privados o públicos, un poco se altera esta noción de que eres transparente. Por eso el proyecto era especial, porque pertenece a la universidad, fue incubado ahí. Y es esta la misión de la universidad, como un actor un poco externo al sector público y privado y con un objetivo netamente humano de generar conocimiento, de educar. Y es eso lo que le daba una posición especial. Pero obviamente sostener esto en el tiempo siempre fue un reto. Y en un principio contamos obviamente con financiamiento de la cooperación alemana, la GIZ, y fue para la primera versión. Pero tú en algún punto quieres seguir creciendo, quieres seguir haciendo cosas más chéveres. Y todo eso implica plata, o sea, no puedes saltarte ese paso. Aunque tengas estudiantes en la tarea de hacer tesis, etcétera, en algún punto hay que buscar cómo remunerar, sobre todo porque el trabajo de administrar este software es un poco complicado, no es una tarea fácil. Entonces, por este motivo, o sea, dentro del proyecto nació la necesidad de aplicar a grants. Entre eso llegamos a prototipos para la humanidad y dijimos, intentemos. Y estamos acá. Qué chéverísimo. Solo para darme algunos pasos hacia atrás y ver dónde empieza este camino, que me parece súper interesante. Entiendo que empiezas a estudiar en la Universidad San Francisco en enero del 2018. Sí. Ya. ¿Cuándo fue que primero empezó a entrar la inteligencia artificial a tu vida? Es decir, ¿tú ya tenías conocimiento de que esta industria iba a explotar o no? Cuéntame un poco. No, o sea, no. Esto es algo un poco particular de mi vida. Yo entré a la carrera no con el enfoque de usar inteligencia artificial. Obviamente no era una tendencia en ese momento para nada. Para nada. Mi enfoque era más un poco traer a la mesa el arte, a la tecnología, porque siempre fui una persona muy artística. Y mi papá es una persona muy técnica. Él sí hace desarrollo, etcétera. Pero él siempre necesitaba de mi ayuda y yo no estaba en capacidad de ayudarle porque no entendía el mundo de la programación. Entonces dije, voy a aprender y quizá con eso le puedo ayudar mejor. Y entré a esta carrera, no porque me gustaba, ni porque era la mejor, ni porque sabía más de computadoras que cualquier persona, sino porque tenía una visión mucho mayor, que era el tema de hacer revolucionar la parte artística, estética de las aplicaciones. Pero en todo este proceso me di cuenta que no era lo mío, o sea, no me gustaba. A ver, pero solo para entender, o sea, te consideras una persona, un artista, ¿no es cierto? Ya, y fue un tema de presión, de serle fiel a tu padre, no. ¿Por qué como que conectaste el arte con la, con la tecnología? Nunca fue presión, o sea, más bien es súper extraño que yo decidí tomar mi propio camino y no involucrarme en la empresa de mi papi y terminé en el tema de compra pública, y eso fue porque tuve total libertad. Pero en algún punto tú, cuando eres artista, tú sabes, o por lo menos en mi cabeza siempre es como, o sea, el tema de la plata por un lado
Sí, siempre tienes que saber qué va a pasar, pero es más ser un tema del desafío, o sea, hacer lo que te gusta, no, a mí no me resultaba desafiante, pero el hecho de meterme al mundo de la programación y lo veía como un desafío bien grande, y encima traer esto a la mesa, que era un portafolio que nadie tenía, me pareció una oportunidad. Perfecto. ¿Y qué es lo que empiezas a estudiar en la universidad entonces? Empecé estudiando ciencias de la computación. De entrada. De entrada. Sí, fue una decisión que fue cuestionada por muchos de mis profesores del colegio, que sabían que yo tenía este perfil y Claro. termino en un campo técnico. Sí. Claro. Ajá, obviamente siempre, por ejemplo, las matemáticas siempre me fue bien, pero, por ejemplo, el tema de las ciencias, que es algo que tienes que, en algún punto de tu carrera, dominar, o sea, tienes que pasar con clases de física, química, y bueno, las matemáticas, como dije, eso sí, se puede, nunca tuve problema, pero el tema de la física era algo que tenía que cruzar para sacar este título. Entonces sí, era un tema que no tenía mucho sentido, fue una decisión absurda a los ojos de muchas personas, pero sí hice un espacio dentro de esta carrera y sí, más bien, cómo llegué a este punto, porque yo fui seleccionada, ni siquiera apliqué para estar en este proyecto, sino que fui seleccionada. Entonces, es un poco de traer a la mesa algo nuevo, en donde todo el mundo, por ejemplo, está haciendo lo que le gusta, todo el mundo le gustan las computadoras y qué más. Entonces, es un tema para un proyecto como ya más grande necesitas otras habilidades, o sea, saber escribir bien, o por lo menos en mi caso era revisar mucha documentación escrita, y encima sí tienes que tener las bases de programación para entender muy bien y quizá improvisar un poco por ese lado. Pero fue este conjunto de habilidad sobre otra que me destacó en esta carrera. Qué chévere. Claro, fue como un momento de serendipia, ¿no? Podemos llamarle así. Porque realmente no estabas buscando involucrarte en este proyecto. No, o sea, no. Ajá. Obviamente veo que eres una persona muy ambiciosa y estabas tratando de desempeñarte Uh-huh. en el área y de pronto salió esta oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, como yendo en el punto medio en tu educación aquí en la San Francisco, ¿ya empezaste en algún momento a escuchar de inteligencia artificial? ¿Se empezó a hablar? El tema de la inteligencia artificial como tal no me lo trajo hasta el momento que estaba involucrada en el proyecto, pero antes de eso hubo un momento en donde, como dije, no me gustó el diseño de frontend y es ahora qué hago. Y a mí hay muchas ramas técnicas, obviamente la ciencias de la computación es un campo enorme, o sea, no, como persona es imposible especializarte en todas las posibles ramas de esta carrera. Claro, la gente casi no entiende, ¿no? La magnitud. Sí, no. O Sí, sea, sí, cuando sí. estás ahí te das cuenta que es una tarea enorme y más bien es imposible abarcar todo lo que es seguridad, después redes, desarrollo, después el tema en donde realmente encontré un espacio para mí era en los datos. O sea, en ese momento no tenía que haber inteligencia artificial de por medio, pero el tema de los datos. Solo para regresar a tu hipótesis que me parece interesante, es como que tú en la parte del front-end, para la gente que no entiende programación, es como cómo se ve y cómo funciona visualmente, ¿no? Es como la experiencia de usuario, por así Sí, decirlo. exacto. No te gustaba, tú decías esto no funciona. Y hablando de en general de muchas aplicaciones o de cómo funciona el front-end en la programación en sí, ¿te referías? Sí, o sea, el tema de lo que me resultó frustrante era que era más no tenía la libertad artística que pensé que podía tener. Eh, Estaba muy condicionada, por ejemplo, dónde poner el botón y que el botón siempre esté centrado dependiendo de cómo es la pantalla. Entonces, ese tipo de tareas yo sentí que obviamente estaba perdiendo mucho tiempo ahí y no tenía la libertad creativa que tengo, por ejemplo, cuando abro una herramienta como Illustrator. Entonces, yo dije, bueno, la parte de arte lo puedo hacer aparte. O sea, no tiene por qué estar en mi vida, pero ahí llega el momento en donde dices, entonces, ¿qué hago? No me podía cambiar de carrera y más bien era un tema de buscar un área dentro de las ciencias de la computación en donde yo sentía que mis talentos se iban a aprovechar mejor. Y como dije, terminé en el tema de las ciencias de datos. Sí. Buenísimo. Entonces te involucras en el proyecto, ya, para seguir la línea del tiempo. ¿Qué es lo que empezaste a trabajar en? ¿Qué es lo que empezaste a descubrir? ¿Cómo te fuiste enamorando de este proyecto? Ya, entonces este proyecto yo llegué porque en todo este journey que ha sido mi vida, yo terminé en un concurso de detección de riesgos de corrupción en datos
de emergencia, en compras de emergencia de la pandemia. Fue un concurso en el que terminé porque yo quería hacer data visualization, sí, o sea, que es la parte artística de los datos. Pero más bien ahí terminé haciendo un poco de análisis y agarré un poco de experiencia en este tema. Y ya más luego fui contactada para esta oportunidad y fue como, ¿por qué no? O sea, encima, pero es algo que, a una oportunidad a la que mucha gente no le hubiese dicho que sí, por el dominio de los datos, porque, o sea, los datos son muy amplios, o sea, hay datos de cualquier cosa. Pero compra pública a la gente le daba un dolor de cabeza porque es encima la parte legal y no sé, hasta ahorita que ya estoy acá me cuesta entender por qué a la gente no le gusta este tema. Pero a mí me atrajo mucho, sobre todo porque dentro de este proyecto había un componente muy humano. En este caso sí estábamos en el fondo detectando o analizando comportamientos. Y ahí viene el lado en donde yo digo que ahí me sentía aprovechada, porque la parte artística y todo eso tenía un componente de que también me gustaba entender a la persona, más que las computadoras, más que los objetos, eran la gente. Entonces, el dominio de la compra pública es netamente humano. Entonces, la tarea era cómo analizamos esto, específicamente con la tarea de detectar comportamientos sospechosos. Pero yo no empecé haciendo eso, ¿sí? La tarea era, mira, este proyecto en ejecución. La GIZ te da asesorías técnicas, o sea, te elige como contraparte, pero como contraparte no puedes ejecutar el proyecto, sino que contratas a externos. Y mi tarea era revisar la documentación de los externos, revisar que estén en orden los datos, o sea, temas de integridad, consistencia, y darle un poco de seguimiento a ver cómo estaban haciendo las cosas. Y así empecé. O sea, no fue, ahora cuando los chicos entran al proyecto es porque quieren hacer inteligencia artificial, pero yo tuve que empezar por algo muchísimo más básico e ir ascendiendo. Okay. Claro, o sea, era como, ¿cómo solucionamos esto? Estas son las herramientas que hay actualmente. Uh-huh. No lo estaban haciendo muy diferente a de por sí cómo funciona en sí la compra pública, ¿no? Uh-huh. Un trabajo un poco más manual, por así decirlo. Ajá. Luego fue que empezó a aparecer esta tecnología, supongo yo, que como un medio para eficientar el proceso. Tú nos vas a contar un poco más de detalles. Me parece súper interesante el tema de obras públicas, compras públicas, porque siento que la población en general tiene muchas resistencias hacia este tipo de términos o procesos que son fundamentales para el funcionamiento de los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Y que la gente lo tiene como, ay, compras públicas. Como que le tienen tirria, como hay esta resistencia, este rechazo, le ven como complejo. Y entiendo que el éxito de un gobierno depende directamente de su capacidad por ejercer bien sus compras públicas. Uh-huh. Y la gente no comprende eso. A veces ganan candidatos a diferentes posiciones que no tienen un equipo detrás que son capaces de hacer compras públicas. Y de hecho los que son capaces a veces son corruptos, que ni se diga, esa es la verdadera raíz del problema. Uh-huh. Pero dando todo este preámbulo, tal vez tienes tú algún insight de, ya ahora que tú conoces todo el proceso, ¿por qué hay esta resistencia de parte del público? Bueno, para empezar, sí es un dominio bien complicado. Okay. Sí, esto se tradujo también a una complejidad en cómo conseguimos los datos, por ejemplo, y cómo los analizamos. Qué buen preámbulo, porque entiendo que acceder de por sí a los datos ya es difícil. Aquí en Ecuador, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de eso, porque claro, ¿qué datos hay? ¿Qué datos se toman en cuenta? ¿Y cuál es como el origen de estos datos? Ya, o sea, los datos que nosotros tomamos en cuenta son, por decirte, los oficiales. Ya, el CERCOP es la autoridad que administra o está a cargo de todo el tema de la compra pública, que es muy amplia, es un tema muy transversal porque abarca todo, absolutamente todo lo que en relación al funcionamiento del gobierno tiene que ver con compras públicas. Entonces, es un tema muy transversal y el CERCOP es la autoridad que lo gestiona todo. Y antes de que exista una herramienta virtual para realizar compras públicas, era un tema, la compra pública era un sistema un poco sin regulación y descentralizado. Ya, o sea, no había
una noción de qué estaba pasando entre las entidades y los proveedores, y esto también creaba mucha oportunidad para hacer corrupción. Entonces había mucha discrecionalidad, poca transparencia. Entonces se crea un sitio web que se llama SOCE, el portal de compras públicas, la fuente oficial de datos de nuestro proyecto, en donde lo que se hace es se trata de centralizar todo este sistema y regularlo de mejor manera. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como entidad ya no podías pasar por encima de esto para hacer una compra. De ley tienes una cuenta acá, y para publicar un proceso y para que todo el mundo se entere que tú tienes una necesidad, tienes que hacerlo a través de este portal. Y tienes proveedores al otro lado que están registrados, que quieren, están interesados en las oportunidades que da el gobierno. Y estas personas reciben la notificación dependiendo de cuál es la industria en la que trabajan, etcétera. Y hay todas estas interacciones, la necesidad de compra, qué es lo que se quiere comprar y quiénes al final terminan siendo seleccionados y los valores de contrato. Todo eso son datos e interacciones, transacciones que se capturan porque están virtualizados. Ocurren entre usuarios, proveedores, usuarios, entidades y también unos actores que son menos relevantes, pero estos son los principales. Ahora que entiendes todo el proceso, esta implementación de SOCE, me dices que se llama, ¿fue una mejora para el proceso? Esto ocurrió en el 2017. Ahí se implementó. Han pasado 17 años desde que existe el SOCE. Porque te voy a hablar desde mi ignorancia y tal vez representando a un porcentaje de la población. Yo entiendo que se trata de combatir la corrupción agregándole complejidad al proceso, pero termina no solucionando el problema, sino más bien creando diferentes vías para que más bien se dé. Es como mi hipótesis, ¿no? Más bien... Sí, o sea, la forma como nosotros observamos este problema y la manera como nosotros decidimos atacar el problema, porque el SOCE está disponible desde 2017, 17 años después todavía hay corrupción, hay escándalos muy grandes y todo está en los datos, o sea, tú te vas al SOCE, te vas a la página, por ejemplo, del proceso de compra del sistema de voto electrónico que ocurrió creo que en agosto del año pasado. Los datos están ahí y tú observas qué onda con estos datos y te das cuenta que es muy obvio que es corrupción. No tienes que ser un experto. De análisis de datos ni de nada. No, nada. O sea, solo tienes que observar. Pero ese es un proceso que es como entre miles de millones de procesos que no son corruptos. ¿Cómo lo encuentras? Wow, ya te entiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ajá. Pasó que se implementa el SOCE. Ya tienes los datos, tienes una forma de observar corrupción. Antes no había eso. O sea, eso sí podemos decir que es un mérito de esta herramienta, que ya tienes una manera de ver qué está pasando. Pero hay tantos datos, tantas modalidades, tantas formas de hacer compra pública y tantos millones de procesos que se llevan a cabo. Creo que es 500,000 al año, casi creo. Wow. Y que tú, si quieres monitorear y tienes, por ejemplo, una meta personal de encontrar un proceso corrupto, no sabes por dónde empezar. Y es esto en donde la gente dijo, bueno, tenían miedo que quizá el SOCE, como ya nos están observando, nos vamos a cuidar más. Pero se dieron cuenta de que podían hacer actos de corrupción dentro de este sistema y que nadie les estaba observando y que nadie hacía nada. Entonces fue una forma mediante la cual se sistematizó un poco la corrupción acá en el Ecuador. Por el tema de que más transparencia, o sea, más datos no se correlaciona con más transparencia. Solo existe esa correlación si estos datos son utilizados para analizar y como por ejemplo a través de inteligencia artificial o de la forma que estamos haciendo por el momento. Si estos datos son analizados, ahí podríamos estar hablando de que se está aumentando la transparencia. Claro, tú me hablas y yo me acuerdo me empiezo a acordar. Yo soy millennial, ya tengo 32 años. Yo me acuerdo cuando era el internet como antes de Google, me explico. Era como una base de datos y Dios sabe cómo vas a acceder al sitio a menos que sepas el URL, ¿no? Entonces, presiento que es algo parecido. Es como, ya, está todo transparente acá, están los datos, pero hay 500,000 al año. Es como, ¿cómo le priorizas? ¿Cómo sacas esta información? Enfocándote en lo que quieres, ¿no? Es interesante. Entonces, yo
presiento que llegan a esta conclusión en la investigación que estaban haciendo, ¿no es cierto? Como miren, los actos de corrupción están aquí, ¿por qué la gente no está haciendo nada? Ajá. Y cómo empiezan a estructurar esta solución. Ya, SOSE tiene los datos, pero no están saliendo al público, la gente no está haciendo nada al respecto de esto. Ajá. Entonces todo esto nació porque esta no fue una idea netamente de la gente del equipo, fueron unas personas que se acercaron a nosotros, que fueron en búsqueda de la UCFQ. Ellos dijeron, queremos usar inteligencia artificial para combatir las compras públicas del Ecuador. Es una idea brillante. Ahora, ¿cómo materializas esto en algo concreto? Y encima con todas las limitaciones que tienen un proyecto, con un presupuesto, con tiempos, etc. Entonces, ¿cómo tomamos esta idea tan grande de cómo combatir la corrupción con AI en una aplicación que ya existe? Entonces, obviamente todo empezó, por ejemplo, primero, ¿dónde detectamos corrupción? Tienes corrupción en muchas partes. Digamos, en el sistema judicial, sabemos que hay bastante. En los hospitales, en parte sí hay por temas de sobreprecio que sí están vinculados a la compra pública. Pero para poder ejecutar este proyecto tuvimos que escoger un enfoque. Ya, esto en algún grado implicó ignorar que había corrupción en otras partes, que no estábamos en capacidad de analizar por un tema de que decidimos enfocarnos en compras públicas, que al final del día, como dije, es un tema transversal que está en todo, pero obviamente no estamos, hay muchos esquemas de corrupción que no estamos atacando con la aplicación, pero es por el tema de enfoque. Entonces escoges compra pública y viene el tema de los datos. Ya sabemos que existen estos datos, que están en SOSE. Uh-huh. Y después tú dices, ahora, ¿cómo detectamos corrupción acá? Y es el problema que yo te conté, que primero tienes que darte cuenta cuál es por qué se está dando la corrupción en la compra pública y cómo esto se lo puede atacar con datos. Y fue esta la perspectiva en donde, mira, los costos de monitorear lo que está pasando en el SOSE son muy altos. ¿Cómo los reducimos? Sí, esa fue la tarea. ¿Cómo reduces? Analizando proceso por proceso, tratando de reproducir lo que harían millones de personas observando estos procesos, este análisis, tratando de reproducirlo, automatizarlo y transparentar los resultados a la ciudadanía. ¿Ya? El proceso de análisis es en donde obviamente está, el prototipo fue usar inteligencia artificial para detectar exactamente cuáles son esos procesos en donde está ocurriendo algo sospechoso. Claro, porque entiendo que les tocó como parametrizar y definir a un nivel técnico cómo se ve la corrupción con estos datos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poquito de esto, pero tal vez un par de variables que identificaron y que aumenta la probabilidad o que se puede definir como corrupción. Claro, entonces, para poder hacer este análisis, escogimos como un approach, o sea, cómo nos acercamos a este problema en base a datos. Entonces, el approach que se escogió fue el de banderas rojas. Banderas rojas es basado en datos. Lo que tú haces es vas detectando trazos de corrupción que se manifiestan en datos. Y esos trazos se podrían, de forma técnica, definir como indicadores de corrupción. Entonces, por eso nosotros cuando yo hablo, ¿qué es CAPA? Que es una aplicación que detecta riesgos de corrupción, no detecta corrupción, detecta riesgos, ya. Y esas son esas banderas que se van levantando y que se van acumulando, dependiendo si es que un proceso levantó muchas banderas o no. Entonces, ¿qué son esas banderas rojas? Son, por el momento, medimos en este caso temas de, por ejemplo, concurrencia, si se está cumpliendo la ley. Hay bastantes red flags. O sea, te vas a la literatura y hay muchas. Este es un problema que se lo ha tratado de atacar ya desde la academia y desde muchos países. Entonces, te vas a ver, investigas y dices cómo se ven las red flags. Internacionalmente, algo que todo el mundo sabe que podría ser un indicador de que hay corrupción acá, son los plazos cortos de entrega de propuestas, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, tú publicas un proceso, una entidad publica un proceso, y el proceso es complicadísimo, digamos. O sea, que encima te ofrecen $1 millón para ejecutar esto, pero te dan 5 días para reunir la propuesta, ¿ya? Y para armar una propuesta y enviarla. Y
que ellos después consideren si eres de ganador o no. ¿Ya? Este es un indicador, no significa que hay corrupción, Claro. pero si este indicador se va acumulando con más trazos, ¿ya? Entiendo. Entonces se aumenta la probabilidad de que esto sea sospechoso, ¿ya? Acá viene un tema en donde sí es un indicador, pero Una consulta de estos 5 días. ¿Estos 5 días son impuestos por quién? es justamente Ah, ok. iba a decir esto, ajá, que el indicador es plazos cortos de entrega de propuestas, ¿ya? Es un indicador internacional, ¿ya? Ahora, ¿cómo defines que es corto? Exacto. Porque Exacto, tal vez es un país deficiente de primer mundo y el proceso es más corto que acá. exacto. Entonces ahí es cuando te metemos a la parte legal, al análisis, y nos vamos a lo que dicen las reglas, lo que dice la ley. Entonces, en el Ecuador, para definir qué es un plazo corto o qué es lo que se debería, qué deberías pedir a tus potenciales oferentes, es, tú tomas el presupuesto referencial, que es lo que tú estás dispuesta a pagar por este producto o este servicio o esta obra, y este presupuesto tú lo representas como un porcentaje del presupuesto general del Estado, ¿ya? Entonces, ese porcentaje es lo que tú utilizas para comparar. Entonces, si es que el valor, el presupuesto de este proceso es menor al 0.002%, por ejemplo, ahorita no me acuerdo exactamente, del presupuesto general del Estado, entonces tienes que darle mínimo esta cantidad de días. Eso está en la ley. Y esto Ok. se puede articular en un algoritmo que es sencillo, pero que aunque sea sencillo, hacerlo 1 millón de veces manualmente, no, es muy, muy difícil. Entonces, ahí es donde entra un poco la automatización y el análisis de estos datos. Claro, y ahí es donde justo entra la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Fascinante. ¿Hay alguna otra red flag que se te venga a la mente? Porque me parece como súper importante como compartirle a la gente que se va involucrando un poco también en qué podría ser otro indicador. Como un ejemplo más para que la gente entienda un poco mejor. Ya. El problema de la corrupción es que es multidimensional, multifacético. Entonces, si es que no es, si la gente no opera en un esquema, opera en otro. Y no puedes, en este caso, hacer un algoritmo, un modelo de inteligencia artificial que detecte corrupción o sea, así de forma muy universal, porque puedes estar dejando de lado otro esquema que la gente va a aprovechar para hacer. Entonces, por ejemplo, un indicador que ahorita no se lo está calculando, pero en investigación se lo hizo, es el tema de conflictos de interés. ¿Ya? ¿Qué es conflictos de interés? Es cuando, bueno, tiene muchas definiciones, pero la forma como nosotros lo atacamos fue accionistas, ¿sí? Tienes dos empresas que están participando y se aparentan ser rivales, ¿ya? Pero tú revisas quiénes son los accionistas de estas dos empresas que están compitiendo juntas y tienen los mismos accionistas. Ajá, eso sí pasa. Wow. Es algo tan obvio, ¿no? Pero la gente es como... Y en el proceso no hay A ver, ¿no hay algún filtro para esto actualmente? Lo que pasa es que, verás, el SOCE, bueno, por lo menos en las modalidades de subasta inversa electrónica, que es una de las dos en las que estamos trabajando, Ujú. ahí el CERCOP sí hace un análisis de vinculaciones, en donde supuestamente sí analizan y tú tienes ahí un campo que dice si hubo vinculación o no, ¿ya? Ahora, esto nos lleva a otro punto de este proyecto, que es como confiamos en, en el análisis que te da la autoridad. O sea, porque la autoridad es un actor más dentro de este esquema que todos los ecuatorianos percibimos como corruptos. O sea, ahorita todo depende también de quién está a la cabeza, etcétera. Pero Sí, sí, sí. la hipótesis en toda la cabeza de los ecuatorianos es el gobierno es corrupto. Entonces no Claro. confiamos en la evaluación que hacen las autoridades. Y esa es una hipótesis con la que empezaron ustedes también. ¿Y es cierto? A ver, no he tenido tiempo de ponerme a comparar, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, nuestro análisis de vinculaciones con lo que dijeron ellos. Pero en algún punto fue este tema de que, mira, digamos que si nuestro sistema dice que hay vinculaciones según los datos que tenemos y el CERCOV no, entonces sí, fue un tema de un poco dar otra perspectiva al análisis que estaban dando dentro del propio sistema, un análisis un poco externo, digamos objetivo, porque viene desde la academia, y que
que tiene más legitimidad. Comprendo, claro, porque, a ver, solo para continuar con el ejemplo que me gustó, el de ver qué accionistas son de cada empresa. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Entiendo que puedes entrar, ponte a la super de compañías. Ahí, exactamente. Exacto. Y al validar esa información, ustedes encontraron incongruencias. Con lo que... Sí, o sea, encuentras, verás, la superintendencia de compañías no es una de las fuentes como que con las que trabajamos, pero para la investigación se hizo, porque dentro de SECOP tú no tienes información sobre las compañías que participan, tú a lo máximo tienes los nombres de los participantes. Yeah. Pero no sabes quiénes son los accionistas o quiénes son los jefes o quiénes trabajan. Eso también es información importante. Pero todo eso está en otra fuente externa, que es de la superintendencia. Y todo el trabajo que implica hacer este análisis es muy costoso para una persona. Pero se lo puede automatizar, es lo que hemos hecho. Ajá. Y hemos encontrado incongruencias. Sí, o sea, si yo utilizo la herramienta que creé y filtro todos los esto es un grafo. Filtras todos los patrones de datos en donde existe esto de empresas que tienen accionistas en común y participan en un mismo proceso. Esto sí lo encuentras, si tienes ejemplos. Ahí asoman un montón de ejemplos. No tengo el conteo exacto, pero lo he visto. Más bien cuando me fui a Prototipos para la Humanidad fue una de las cosas que mostré. Wow, y es súper potente porque imagínate solo con un filtro comprobar que un accionista, una persona es, por así decirlo, está involucrado detrás de muchas empresas y que están en múltiples procesos. Es como, un momento clic, ¿no? Aquí está pasando algo. Una red flag más, como tú mismo lo dijiste. Ajá. Y para calcular esto no fue necesario, en este caso, usar inteligencia artificial, solo reestructurar o almacenar la información de una manera un poco distinta. No almacenar todo en tablas, sino como te dije, en un grafo. Es un tema un poco técnico, creo que para la audiencia, pero es un tema de almacenar los datos en términos de quiénes son las entidades. Esto es un dato. ¿Quién es la entidad o quiénes son los proveedores? Es un dato. Y otro dato es la relación de estos proveedores, por ejemplo, con accionistas, que son otro dato. Y el otro dato es en dónde participaron, en qué contrato participaron. Y esta forma de estructurar la información en base a entidades y relaciones es el que permitió agilizar un montón la detección de estos esquemas. Qué interesante. Claro, debe haber sido muy... a medida que iban apareciendo estos datos, debe haber sido muy emocionante para ti, para tu equipo, encontrar estos, como te digo, estos red flags que se iban acumulando y que uno haciendo una proyección esto a futuro, puedes probablemente no solo identificar riesgos de corrupción, sino que podrías hasta predecirla, creo yo, con los suficientes datos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ese es a donde queremos llegar. Ahí sí es donde entra sí o sí la inteligencia artificial. Claro. Pero en algún punto, como te dije, hubo el desafío de que teníamos los datos y si querías hacer una predicción, tenías que, de alguna manera, si quieres enseñarle a un modelo cómo se ve corrupción, tenías que tener ejemplos. Y no teníamos. Ok. Entonces, ahí viene como ejemplo el etiquetado. ¿Ya? No, etiquetar datos es una tarea monumental. ¿Ya? Pero en todo este proceso de inicial de armar de este proyecto,
lo que hicimos fue un proceso de etiquetado. Sin darnos cuenta, etiquetamos los datos como procesos en alto, bajo riesgo de corrupción en base a los indicadores. Entonces, de una manera ya armamos estos labels para poder en un futuro hacer este análisis predictivo. ¿Ya? Wow. Y cuando quieres hacer un análisis predictivo, tú tienes el output, que son, digamos, el output es lo que sale, el resultado, que en este caso son el porcentaje de riesgo, por decirlo. Ahora, ¿qué es lo que va a ingresar a este modelo para hacer esa predicción? ¿Ya? ¿Qué es el dato que vas a poner y que inmediatamente te va a decir si es riesgoso o no? Ese dato, por el momento hemos definido que va a ser, en este caso, los pliegos, ¿sí? Pliegos son los documentos precontractuales. Si tú lees la literatura, te dicen varios autores que los pliegos son o sea, la forma como están estructurados, cómo están redactados, pueden ser los mayores predictores de corrupción. Porque desde un inicio, ahí están las condiciones que pueden estar o no dirigidas a un proveedor en específico. Ahí es donde están los plazos. Ahí es donde están hasta los criterios de evaluación que van a usar. Y un indicador de corrupción que no se está calculando ahorita, pero sí es cuando los criterios de selección o son muy específicos o son muy ambiguos. Y eso está en los ambos pliegos. casos, claro. Entonces, la predicción es cómo vinculas este pliego, este dato. Ya, este dato en este caso sería un documento que lo conviertes para hacer en un dato que es texto. Y cómo lo vinculas, en este caso, al porcentaje final. De esa manera, el algoritmo aprende de maneras misteriosas que cuando el pliego está redactado de cierta manera, en casos previos, cuando estuvo redactado así, hubo un riesgo alto. ¿Ya? Y es así como funciona, como funcionaría, por ejemplo, un análisis predictivo. Wow. Y bueno, parece un montón de retos, ¿no? Se me venían algunas ideas a la mente de cómo también, supongo que incluso ciertos bufetes de abogados deben tener cierta estructura para redactar esto, ¿no? Entonces podrían ir involucrando hasta quién redactó este tipo de documentos. Pero asimismo se me ocurren que a medida que la inteligencia artificial avanza para protegernos, también avanza para amenazarnos, ¿no? Porque la redacción, supongo que también las personas que tienen acceso a estos redactores de ahí, que son súper potentes, también pueden empezar a explotar más estas lagunas legales y todos estos artificios, ¿no? Que utilizan. Ajá, sí, en o sea, más derecho. bien cuando yo quería hacer un poco de investigación previa para este podcast, yo dije, a ver, inteligencia artificial para public procurement compra pública. Y lo que te decían, o sea, no hablaban de riesgos, o sea, porque obviamente la búsqueda fue en inglés y probablemente a los Estados Unidos no les interese buscar corrupción porque ya están del otro lado. Pero a ellos lo que les preocupaba era el AI generativo, que Sí, como sí, sí. ChatGPT. Hay muchas formas de hacer AI. AI generativo, en este caso, suponía un riesgo según estas personas, porque agiliza tanto la redacción de pliegos, o sea, como que puedes automatizar la redacción de un pliego y ya no tienes que, o sea, ya no tienes que pensar mucho en si realmente es necesario esta compra que quieres hacer. Porque antes, por el precio mismo, por el costo mismo en tiempo de hacer un pliego, tú lo pensabas 2 veces. Pero Ahora, lo que ellos predicen es que va a ser un tema de que, mira, tú puedes, cuando evalúas probable procurement, o sea, cuando evalúas compras públicas, tú puedes primero ver si están cumpliendo con la ley. Segundo, si es eficiente. Y hay otro nivel encima de la eficiencia, porque puede ser eficiente y puede no tener corrupción, pero fue realmente necesario este proceso. Ya, ahí es donde están ingresando problemas por el tema del AI generativo. wow, claro, y entiendo que muy pocas personas de aquí de Ecuador están utilizando esas herramientas, pero es cuestión de tiempo nada más. Uh-huh. Al final del día somos un Estados Unidos atrasado, ¿no es cierto? Entonces todo llega acá después. Acá todo llega acá como unos 10 años, pero sí llega. Pero llega, exacto. Ahora, súper interesante todo lo que estamos conversando. Empiezan ustedes a jalar estos datos, empiezan a etiquetarlos, a interpretarlos, a analizarlos. Supongo yo que tuvieron que
tener mucho contacto con instituciones públicas. Cuéntame cómo fue eso, cómo fue, tuvieron apertura, tuvieron que conversar con muchas personas, no tuvieron que conversar. Cuéntame un poco esa parte del Claro, sí, proceso. me gusta esta pregunta porque ahí a mí me permite aclarar que todo esto fue realizado de forma ética, ¿ya? Porque el acceso a los datos no fue el CERCOP entregando su base, ¿ya? Fue un acuerdo, una conversación con el CERCOP en donde ellos nos permitieron hacer web crawling. Web crawling es el proceso de automatizar el barrido de datos y de forma automática de la página web, que es la que tiene la información. Entonces sí, fue un acuerdo. Ellos, y esto o sea, hay muchas razones por las que es bueno hacer esto. Primero, porque web crawling, no hay ni una clase en la universidad que te enseñe a hacer esto, porque supuestamente no es ético. Tú puedes, o sea, nunca sabes para qué se va a usar los datos escapeados y encima, por el tema de que es automático, tú puedes explotar, o sea, la herramienta o el portal por medio de la cantidad de accesos que habilitas. O sea, entonces, si saturas una página web con conexiones, probablemente ya no tenga el mismo rendimiento y estás afectando a alguien que está usando esta página. Y en compra pública esto era crucial. O sea, si estaban haciendo pujas ahí en medio de la página web y se caía porque estábamos escapeando datos. Entonces, estábamos alterando un proceso competitivo y esto no queríamos hacer. Entonces, sí, fue un acuerdo de uso responsable con horarios y con una carga moderada y responsable. Entonces, sí, esa fue una conversación que se hizo. Qué interesante. Claro, porque este proceso entiendo que lo que tú dices, ¿no? Se manda solicitudes para poder jalar estos datos. Pero si lo haces mucho, se satura, se cae el portal de compras públicas de un país. Imagínate, es como... Ajá. Estamos tratando de hacer el bien acá. No lo contrario. Claro, hubiera sido una tragedia, Sí, sí. pero qué chévere que lo hayas declarado. ¿Y la predisposición completa de parte del CERCOP? Yo no entré cuando sucedieron estas conversaciones. Estuve en una de las conversaciones antes de ser contratada, pero esto fue un tema que se manejó a nivel un poco institucional, o sea, por ejemplo, en nuestro equipo está Farid Simón, que es el decano de jurisprudencia. Entonces, fue manejado de esta manera y fue la mejor decisión. O sea, no importa si nos habrían habilitado o no el acceso a la base de datos, porque de una manera nosotros creo que la intención siempre fue jalar estos datos por un tema de que queríamos ser un actor externo. Ya si es que te entregan los datos, otra vez, ¿qué garantía tienes de que nos sacaron algo antes de entregarte? Claro, más aún y de una forma tan delicada como la naturaleza del proyecto, que es justo identificar actos de corrupción. Ajá. Entonces, no tenía que haber sesgos por ningún lado. Sí, entonces fue ajá, exacto. O sea, no, tienes esta hipótesis, puede que sea o no falsa, pero para que sea legítimo el producto, y no importa que el gobierno no sea corrupto. Si la percepción del gobierno es esa y nosotros estamos recibiendo datos de ellos, entonces la percepción de nuestro análisis también va a estar un poco sesgada por este tema. Entonces es como en todo este proceso de aplicar inteligencia artificial para resolver un problema real, también tienes que ir garantizando estas capas de legitimidad para que la gente confíe en tu análisis. Buenísimo. Ahora, entiendo que cuando uno cree mucho en un proyecto siempre presiente lo grande que es. Desde el inicio hay como esta parte instintiva en la que no, esto es importante, lo que estoy haciendo te debe haber pasado. Pero ¿cuándo tuviste una validación externa? Es decir, ¿cuándo el mundo se dio cuenta que era importante lo que estabas haciendo? ¿Cuándo sentiste esto? Obviamente eso pasó en Dubái. Ajá. O sea, yo tenía obviamente internamente yo sabía que este proyecto era importante. Ya, yo me gradué, yo empecé a trabajar en el proyecto siendo estudiante. Yo fui contratada para ejecutar este proyecto y me gradué y pude haber salido, o sea, hacer lo que hacían la mayoría de mis compañeros, que era conseguir un trabajo ahí como ingeniero y que encima con un sueldísimo, etcétera. Pero yo, teniendo esta opción, decidí quedarme. O sea, tuve la visión de que este proyecto era importante, que también desde la academia podíamos aportar algo y que sí, o sea, había mucho potencial, no sabía cómo explotarlo en ese momento, pero yo creí. Y cuando surgió esta necesidad de buscar fondos, aplicamos a prototipos para la humanidad.
¿Qué es este programa? ¿Nos puedes contar un poco? Ya, claro. Sí, Prototipos para la Humanidad es un programa, creo que desde el 2015 está vigente. Ellos todos los años convocan estudiantes de todas las universidades de todo el mundo para que apliquen con propuestas innovadoras para resolver problemas de tipo social o climático. Primero hay dos cosas importantes. Este programa solo busca a estudiantes o recién graduados y tienen que ser proyectos con un enfoque o con un compromiso con la humanidad. Por eso, Prototipos para la Humanidad. Pero era como anillo al dedo lo que estabas haciendo, aplicar ese proyecto. Exacto, sí. Entonces resulta que yo era la única persona en el equipo que era estudiante, entonces sí podíamos aplicar. Y encima estábamos resolviendo un problema social en donde el impacto de esta herramienta, esto fue lo que nos concedió el premio. El impacto de esta herramienta no va a ayudar a un grupo selecto, sino a todo el país. Claro que sí. Es la cantidad de impacto que se puede realizar con una sola aplicación. ¿Tienes una cifra de cuánto dinero pierde un país o el Ecuador por actos de corrupción? Creo que esto se lo mide, en vez de una cifra, se lo mide en términos de GDP, Producto Interno Bruto. Sí, o sea, ahorita, creo que esto lo escribí en un paper. No me acuerdo de las cifras exactas, pero sí hay un porcentaje que no, o sea, puede variar de país a país, pero en el Ecuador sí es, y sobre todo en la región latinoamericana, está alto. Y es plata que se debería estar invirtiendo en salud, se debería estar invirtiendo en la educación, en la gente. ¿Qué es un problema social que tú ves, que probablemente te motive todos los días a decir, en verdad esto tiene que mejorar así? ¿Qué es algo que te molesta de tu ciudad, de tu país, que podría cambiar si es que esta tasa de corrupción baja y estos fondos lleguen a donde deberían llegar? O sea, tal vez una motivación personal, o sea, ¿cómo te explico? O sea, no tengo una historia ahí para contar que no, yo quiero... Sí, tranquila. Yo quiero tranquila. que la corrupción ayude al sistema de salud porque alguien se murió. Algo como hiperpersonal, así. Ajá, no tengo esa historia, lamentablemente. O sea, también se puede hablar desde una perspectiva que estudié en una universidad privada y en un colegio privado. Entonces, a mí el tema de si el gobierno o no invierte estos fondos en educación es un problema que no me ha llegado mucho. Yo entiendo el problema, entiendo que esto a otras personas les afecta de forma muy directa. Y sí he visto, por ejemplo, casos de amigos en donde unos familiares mueren porque el IES no les trató a tiempo o les diagnosticó mal. Escucho esto, pero es todas las personas, son todas las personas. Y de hecho es súper bonito como lo que acabas de aceptar, ¿no? Es como estás haciendo un proyecto que está ayudando al país y que tú tuviste la fortuna de contar con educación, pero al mismo tiempo, justo porque tuviste educación, pudiste hacer esto. Exacto. Entonces estás retribuyendo, me explico. Entonces es como súper un tema de gratitud muy lindo de tu parte, como está ahí presente, me explico, y estás trabajando en eso. Sí, porque lamentablemente no puedo traer una historia trágica a la mesa, pero sí esa necesidad de generar impacto. Y no deja de ser un impacto tan potente porque no tenemos la cifra, pero estoy seguro que son millones de dólares. O sea, son millones. O sea, son demasiados millones de dólares los que no terminan llegando a las obras públicas y a las diferentes áreas de infraestructura en un país. Pero solo reducir, estoy seguro que ustedes ya a medida que el proyecto vaya creciendo van a poder generar diferentes como modelos y van a decir, chévere, si reducimos esto en 2%, 5%, es como va a ser una locura la cantidad de fotos que van a llegar a donde tienen que llegar. Exacto. Entonces, algo que se está explorando ahorita es como que ya está la aplicación. Ahora, ¿cómo hacemos el impacto? Buenísimo. Regresemos a Prototype for Humanity, ¿cierto? Sí, ya. Entonces. Ya, te fuiste a Dubái. Te aceptaron. Debe haber sido como un momento muy bonito igual para ti. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, las probabilidades creo que primero, desde el principio siento que no estuvieron a nuestro favor. O sea, si ves, o sea, tal vez el proyecto sí tuvo el potencial, pero tú veías las cifras, son 3,000 aplicaciones, aceptan solo a 100. Nosotros estuvimos entre esos 100. Y después, ¿Cuántas aplicaciones? 3,000.
Ah, son un montón, claro. Sí, ajá, y escogen solo 100 y el programa te subsidia, o sea, te paga el viaje a Dubái, el hotel, etcétera. Y el compromiso es que exhibas tu proyecto al público, a las autoridades, etcétera, dentro de estos 3 días de evento que se llevan a cabo allá. Y aquí es donde, eh, ya nos vas a contar un poco, pero aquí es donde te topaste con lo que empezó este podcast. Claro, empiezas a exponer esto al público y estamos hablando de Dubái, ¿no? Es un país, tú nos vas a contar, muy diferente acá. O sea, realmente una persona que llega ahí en chanclas, medio mal vestido, puede, no sé, ser dueño de un imperio y querer invertir en tu proyecto y tú como que no cachas quién es, así. Exacto, entonces este viaje ha sido, o sea, personal, ha sido un tema de nunca bajar la guardia, nunca. O sea, y en un punto yo, por ejemplo, yo me acuerdo que una de las conversaciones más importantes que tuve y no me di cuenta hasta un mes después fue el día que estaba haciendo el setup. O sea, el día que yo estaba ahí poniendo la computadora mientras otros chicos soldaban, porque habían prototipos físicos. Yo ponía la computadora, poniendo un sticker, y ahí se acercó un organizador y era solo para conversar. Yo ni siquiera tenía pitch. Y esa es una persona con la que sigo en contacto ahora. Wow. ¿Y cuál fue? Cuéntanos un poquito más de este impacto. O sea, es como que estabas en negación, tal vez, de lo importante que era estar ahí. No, o sea, no era, tal vez sí era una negación, pero o sea, yo pensé que quizá me estaban estafando, que era muy bueno para ser verdad. Ah, ok. Ok. Sí, o sea, pensé que era muy bueno y en algún punto estaba esperando a que me digan, no, esto no es real. Entonces, sí, eso fue el primer mes, o sea, desde que me aceptaron hasta que tuve el viaje, fue un tema de que no me lo puedo creer. Pero sí, fue real, estuve ahí. Wow. Ya. ¿Y cuál fue la recepción de la gente con la que conversabas? Porque entiendo que va gente de todo el mundo también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente algo que a mí me pareció muy importante es que nosotros supuestamente lanzamos el portal, o sea, como que publicamos la aplicación en donde se hace el rastreo de los procesos con alto riesgo de corrupción, lo lanzamos como que pues, está subido a la página web un día antes de yo hacer el viaje. Entonces, la primera vez que tuve contacto con posibles usuarios fue allá. Y la gente lo que decía, o sea, les parecía muy interesante porque esto no es la corrupción en compras públicas no es un problema del Ecuador, es un problema global. Y quizá en algunos países afecta más que en otros. O sea, no es lo mismo decir, yo combato la corrupción en Suiza que yo combato la corrupción en Ecuador. En Suiza nadie se muere de hambre. Nadie realmente se ve afectado si es que la gente es ineficiente. Acá sí, acá el impacto de resolver el problema en Ecuador es amplio. O sea, hay un montón de puntos de impacto acá. Pero es un problema que existe. Entonces sí, tenía gente que, primero, ¿cómo supuestamente detectas comportamiento sospechoso? Que lo que la gente se acercaba a preguntar. Claro, muy bonito tu idea, pero ¿cómo funciona? Ajá, sí, ¿cómo detectas corrupción? Ajá. Y después el tema de que necesitamos esto en otros países. Wow. Claro, o sea, estoy seguro que había mucho. Se identificaba la gente. Llegaba y decía Sí, como, wow, no sé, en Zambia pasa lo mismo, ¿no? sí, sí, y sí, o sea, la tendencia era que eran países por lo general subdesarrollados, o sea, muchos países, por ejemplo, ahorita ya me olvidé, pero sí, o sea, por ejemplo, gente de Egipto con los que tuve conversaciones importantes, Sudáfrica, un sudafricano me dijo, yo no tengo tiempo para quedarme a hablar de tu exposición, pero leí la idea y como que qué bueno que estés haciendo esto. O sea, shame on them. O sea, como que Sí, sí, si sí. alguien es corrupto, díganle que todo el mundo sepa. Así. Dijo, Sudáfrica es un país rico. O sea, tienen tantos recursos, minerales principalmente. O sea, como que diamantes. Y la gente es pobre. Y en el Ecuador también hay mucha riqueza. O sea, te das Demasiado. cuenta que eso es algo una reflexión que me tocó hacer ahí en una entrevista allá en Dubái. Es como, mira, Dubái creció de la nada, o sea, es en el desierto. Es un desierto. Y acá en el Ecuador tenemos todo. Y allá, sin embargo, por ejemplo, tuvieron metro, o sea, cuando yo estuve había metro allá y acá no había. Imagina. Ajá, y fue una universidad que creo que se construyó en 20 años. Wow. Ajá. Imagínate, qué loco. Regresando al tema del inicio del podcast, entiendo que dentro de esta exposición te topaste con potenciales inversionistas, con personas que estaban un poquito más interesadas en el proyecto.
¿Y cómo manejaste esta parte ética, ¿no? Porque al final del día, ¿cómo financias algo que está tratando de solucionar un problema en el cual se están financiando de forma ilícita las compras públicas? Ajá, entonces sí, es como tú evitas meter un sesgo Exacto. al análisis que estás haciendo por el hecho de que estás remunerando. Entonces, sí, fue una de las preguntas difíciles que tuve que responder. O sea, yo ahorita, como te dije, este problema de la corrupción o de ineficiencia, no solo en compras públicas, sino en compras privadas, es algo global. O sea, y como tú también topamos en este podcast, es un tema que nadie quiere meterse porque es complejo, o nadie lo entiende. Encima es muy social. Cuando trabajas con gente de la ingeniería, es gente que le gustan mucho más los objetos que las personas y los comportamientos. Entonces, es un área en donde hay mucha capacidad para explotar y también para hacer impacto, ¿sí? Entonces, a mí una de las preguntas que me hicieron ya con gente que en su mira quiere hacer impacto global con este proyecto. Y a través de un liderazgo así, en este caso mío, ellos sí hicieron, por ejemplo, cómo te diferenciarías, por ejemplo, de empresas que sí se dedican a procurement, o sea, análisis. ¿Qué te diferenciaría, por ejemplo? Y, y bueno, ahí me tocaba reflexionar y pensar en qué es algo que te podría evitar ese sesgo, y en este caso es la reputación. O sea, este proyecto no nació con ningún interés comercial, ¿sí? Entonces, tú desde un inicio armaste los cimientos para una buena reputación. Entonces, después, ¿qué va a pasar? O sea, si este proyecto, digamos, se incuba, etcétera, lo que va a tener como fuerte es esto, principal, o sea, además de otras cosas. Pero es el hecho de que, por ejemplo, después tú puedes pedir que otras organizaciones que son legítimas, por ejemplo, Transparencia Internacional o el BID, etcétera, personas que ellos te avalen, y aunque tú eres una persona que recibe recursos de este proyecto porque se puede comercializar, tú aseguraste una reputación desde el principio. Te entiendo. Y la única razón por la que ahorita estás generando plata es porque quieres hacer impacto. Tu capacidad para hacer impacto, lamentablemente, siempre va a estar atada de las manos de tu capacidad de financiarte. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30,000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación, y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14,000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales, y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Claro, y al final del día siento que tiene un valor tan social que siento que debe haber una forma, justo tú dijiste, a través de la academia, por ejemplo. Entiendo que la universidad, sin ningún ánimo de lucro, está involucrado detrás de esto. Son una de múltiples fuentes que de alguna u otra forma son mucho más objetivas y tratan de aportar a nuestra sociedad. Ahora, cuéntame un poquito de cómo está funcionando la plataforma. Es decir, hoy por hoy, un ecuatoriano, ¿cómo puede verse beneficiado de ella? ¿Cómo se puede utilizar? Porque algo que siento que está pasando en la industria de ahí es que se habla mucho de los diferentes potenciales que existen. O sea, es que esto va a solucionar esto en 5 años o esto en el otro.
pero hemos hablado de múltiples formas que ustedes han hecho avances tan importantes que quisiera como ya puntualizarlo. ¿Qué es lo que puede hacer hoy por hoy la plataforma? Ya, es una página web en donde, bueno, tienes análisis descriptivos, o sea, tú puedes ver, por ejemplo, en base al análisis, a la evaluación que hemos hecho, cuántos procesos de riesgo hubo cada año, o sea, en cada nivel de riesgo. Entonces ya ahí puedes ver si es que ha evolucionado, si hay más en el 2023 que en el 2022, o etcétera. Eso es algo que se puede hacer, pero el verdadero aporte que hacemos, porque análisis descriptivo es muy fácil de hacer, el verdadero aporte es una tablita en donde están localizados los procesos que fueron evaluados. Todos se evalúan, creo que la noche anterior, o sea, se actualizan los nuevos procesos que fueron agregados, los que tienen ahora más datos porque avanzaron en la fase de procurement. Y toda esa información se actualiza todos los días y tenemos procesos históricos. Todo eso está en una base de datos que están siendo evaluados y la evaluación está siendo transparentada a través de esta página web. Esta página web es una tabla, como dije, que tiene el código del proceso, por ejemplo, el monto, y tiene otros datos como que base de este proceso, más la evaluación. O sea, ¿qué banderas rojas se activaron según nuestro análisis? Esto lo tienes para todos los procesos. Entonces, sí les puedes ordenar, por ejemplo, si quieres irte directito solo los que tienen riesgo, puedes utilizar este filtro. ¿Ya? Ahora, hubo un tema que se tuvo que evaluar en su momento, que fue si damos los nombres de las entidades y de los proveedores Claro, que están... es otro dilema ético. Sí, entonces es un problema que más bien también queremos incentivar un poco de que se haga más análisis, o sea, que se investigue más antes de hacer acusaciones. Si nosotros damos los nombres de las entidades y de los proveedores dentro de la aplicación, la gente no va a hacer la investigación y se va a saltar el paso y se va a ir directo a la acusación. Entonces queremos evitar esto. Entonces lo que damos es información base con la que tú te puedes ir al SOCE e irte al proceso. Es como darte una tablita, unas instrucciones de a dónde tienes que ir exactamente para investigar procesos sospechosamente que tienen sospechas de corrupción. Y tú ahí, como un humano que tiene incluso más capacidad que nosotros porque estamos limitados por algunos temas de datos, etcétera, y de análisis, tú como ser humano ya no tienes que revisar 1,000,000 de procesos, tienes que revisar unos 100 y ver cuáles de ellos realmente son corruptos, porque al final estamos devolviendo probabilidades. Sí. Así es. Cuando trabajas con inteligencia artificial, cuando trabajas con ciencia de datos, entregas eso, devuelves eso. O sea, te dices 100%, pero 100% es una probabilidad. Entonces, siempre necesitamos una validación humana, sobre todo en un área en donde las consecuencias, por ejemplo, de hacer una acusación falsa o verdadera, tienen repercusiones. Entonces, es como nosotros también incentivamos un análisis por parte de los usuarios para que no se salten a hacer una acusación. Claro, porque el resultado inmediato de acusar es, primero van a tener muchísima prensa, pero segundo, al final del día sigue siendo una plataforma que sigue aprendiendo, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hay en otros, por ejemplo, modelos de lenguaje grande, los LLMs, es que a veces hay alucinaciones, por ejemplo, hay generativas, ¿no? Entonces, no sé si ese fue uno de sus retos. El reto en nuestro dominio fue el tema del error, o sea, cuáles son las consecuencias del error en el análisis que hagamos. Entonces, por ejemplo, hay temas en donde, por ejemplo, un dominio de marketing, ¿ya? ¿Cuál es el impacto de que te equivoques y le mandes el ad incorrecto al usuario que no va a comprar? O sea, el impacto, no, o sea, sí van a perder plata, quizá, pero hay otra clase de impactos o de consecuencias que realmente no puedes tolerar, ¿ya? Por ejemplo, cuando haces detección de cáncer, ¿ya? Tú tienes el error, que es el falso positivo, que es que te digan que sí tienes cáncer cuando no tienes, o que es un falso negativo, que te digan que no tienes cáncer cuando sí tienes. Entonces tú, en un modelo de inteligencia artificial, vas a evitar bajo todo, o sea, con toda tu fortaleza que pase este tipo de error, en donde se detectan, supuestamente te dicen que no tienes cáncer cuando sí tienes, porque si te dicen, te dan este diagnóstico, te mueres. Literal. Y aparte,
ya está pasando eso gracias al error humano. A los mejores doctores les pasa. Exacto. Entonces, ¿cómo es mejor la inteligencia artificial si comete los mismos errores humanos? Ajá. Pero los puedes medir, puedes comparar, lo puedes tunear para que el rendimiento sea mejor. Ahora, en nuestro dominio, ¿cómo se ve el error? ¿Ya? Entonces, el error del paso positivo es cuando te dicen que es corrupto cuando no es, o sea, o que tienes sospechas de corrupción cuando no tiene, ¿ya? Una acusación falsa. Y el otro error es el falso negativo, que te digan que no tiene corrupción cuando sí tiene. Entonces, los dos escenarios son malos. Terribles. Entonces, ¿cómo balanceamos? O sea, por lo menos cuando en el tema del cáncer tú sabías que tenías que priorizar la vida de todas las cosas, pero ahorita estamos en una batalla entre o hago una acusación falsa o dejo que una persona corrupta se salga con la suya. Ese es el dilema que enfrentamos en nuestro dominio. Wow. Ajá. Claro, es complicadísimo, ¿no? Ajá. Ahora, quería regresar un ratito a Dubái, porque entiendo que justo estábamos conversando en el entretiempo, que ahorita tu vida cambió, ¿no? No solo por la cobertura que tenía este proyecto, sino porque definitivamente no eres la misma Mara que hace 6 meses, ¿no? Tus aspiraciones son diferentes, hacia dónde quieres ir, etcétera. Así que cuéntanos un poquito de hacia dónde quisieras o hacia dónde podría ir este proyecto y tu carrera. Claro, entonces sí, como dije, me predispuse a estudiar un masterado en Data Science porque sí me gustan los datos, sí me gusta el análisis. No soy la persona más técnica del campo, pero me gusta. Y más que ejecutar este análisis, me gustan los resultados. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Lo que te dije, o sea, el tema del error que mencioné en el dominio es parte de un análisis que se tiene que contemplar cuando llegan los resultados. A mí me gusta mucho esa parte. Y es muy alineado a la filosofía de Steve Jobs, por ejemplo, que decía que cómo se ven las cosas es cómo funcionan, ¿no? Entonces me parece súper interesante y yo también le presto mucha valía a eso. Yo cuando redacto documentos, propuestas, lo que sea, me enfoco tanto en la parte visual porque es como que habla solo y se entiende, es fácil, asequible. Entonces no solo es que se vea bonito, sino que aumenta su utilidad al final del día, ¿no? Ajá. Entonces, en todo ese trayecto, o sea, obviamente llega la parte de que se hace conocido este proyecto, etcétera. Pero te das cuenta que tú puedes tener una idea muy buena, como la que hemos discutido durante todo este podcast. Y la otra es qué tan accesible es y qué tan consumible es para los usuarios. Entonces ahí es donde en un proyecto que nació en la academia, sí necesitas un enfoque una forma de pensar que viene de la industria, que es un poco del tema de quién es tu usuario final y cómo puedes reempaquetar esta idea para que se lo consuma de forma más fácil. Y es en este proceso que yo aprendí que proyectos o ideas tan grandes no pueden sostenerse solos sin este tipo de visiones. Entonces ahora siempre que pienso en la investigación que se podría hacer, mi pregunta es ¿cuál es la pista de aterrizaje? O sea, ¿en qué va a terminar esto? ¿Sí? La pista de aterrizaje para mí es como que, por ejemplo, que este algoritmo se lo implemente dentro del propio SOCE para que se haga la detección automática, ya que no sea un portal ahí que sí sirve, pero se puede incluso mejorar el impacto si tenemos una mejor pista de aterrizaje. Entonces ahora me interesa mucho conocer este otro lado, es cómo empaquetamos ideas brillantes en tech de una manera que se pueda utilizar y que pueda generar mayor impacto, porque no por sí solas no pueden. Claro, y es lo que te decía, ¿no? La gente habla mucho e infla las ideas, pero se quedan ahí en ideas. No se les ejecuta y no brindan realmente todo este potencial al público. Pero me encanta este enfoque que tienes tú. También conversábamos de cómo hay diferentes actores, ¿no? Que pueden reinterpretar esta información y pueden darle usos igual importantísimos. Exacto. Y eso te das cuenta cuando publicas, la idea se hace tan conocida que la gente dice, quizá no me sirva de esta manera, pero ellos tienen algo que sí me sirve, entonces se van directamente hacia mí o hacia mi equipo y me cuentan cuál es la necesidad. Y la necesidad no es necesariamente hacer uso del portal,
sino, por ejemplo, de los datos o de algún indicador en particular. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que hay mejores maneras o sea, de hacer impacto. No es la que en algún punto se ingenió, la idea es la que nos llevó hasta este punto. Y ahora es cómo nos transformamos, cómo nos reconstruimos para poder hacer ese impacto que prometimos. Y está completamente alineada a las tendencias del mundo, ¿no? Porque al final del día ahora hay empresas que buscan ser conscientes con el medio ambiente, tratar bien a sus empleados, pero qué bacán que podamos agregarle esta variable de, y tiene muy bajo riesgo de corrupción. Siento que es súper potente y muchas empresas van a querer estar libre de estas red flags, ¿no? Ajá, entonces sí, es como reempaquetas algo de una manera que es consumible para generar más impacto. Conversábamos de que hay ciertas instituciones financieras, por ejemplo, que se verían extremadamente beneficiadas por este tipo, ¿no? Al final del día, yo qué sé, si es que vas a dar préstamo a alguna empresa y pueden entrar a su portal y pueden validar que en serio es una empresa que está haciendo las cosas de forma ética. Es un ejemplo de tantos que se vienen, ¿no? Y eso me di cuenta también porque se contactó conmigo un usuario por LinkedIn, así que yo todavía aparecí en Forbes y eso también fue súper grande porque resonó bastante y muchos usuarios se contactaron entre ellos una persona de Petroecuador que quiere usar esto dentro de la transformación digital de la empresa para poder hacer una medida, una métrica dentro de por ejemplo, de sus KPIs, algo así. Entonces, nosotros eso nunca fue algo que envisionamos cuando se creó esto, pero es la forma como la gente lo puede dar uso. Claro. Entonces, ¿cómo podemos acatar todas estas necesidades o cómo las podemos transformar en algo que, como dije, genere más impacto, porque llega a más personas? Claro, estamos de acuerdo que para conseguir la data que ustedes que proveen, una empresa tendría que contratar un equipo completo de personas por 1 o 2 años para averiguar un dato, ¿no? Y ahora ustedes lo van a poder hacer todavía supongo que no tienen como definido el modelo de negocio o ya tienen una idea. Es un proceso que estamos. Esta es una de las partes de esta historia que nunca imaginamos que estaríamos acá. Ajá, porque fue un proyecto de la investigación. Claro. Y digamos la idea fue llegar a prototipos para la humanidad, pero en todo este proceso llegamos más largo. O sea, por ejemplo, ganar uno de los premios era muy difícil, o sea, no sabíamos si realmente era algo probable, porque las universidades que estaban ahí, todas las top 20 del mundo tenían representación, por lo menos una vez allá. Entonces, esta era la primera vez que iba no solo la Universidad de San Francisco, sino el Ecuador. Y ganamos una de las categorías, y después no estuvimos preparados para todo lo que conseguimos después. Qué loco. Siento que tienen tanto potencial, pero su mayor amenaza es justo que tal vez bajo su radar alguna empresa muy potente les financie con millones de dólares y al final del día esta empresa sea parte del problema. Pero siento que si hay alguna empresa o proyecto que es capaz de identificar esto, son ustedes, ¿no? Debes haber escuchado esta historia de que, yo qué sé, la mayoría de compañías en Estados Unidos son dueñas por fondos de inversión como BlackRock y que por poco y son dueños de los diferentes políticos y de tantas empresas que al final del día esos controlan todo, ¿no? Entonces, como que qué lindo y ojalá puedan como utilizar su propia herramienta para el momento en que alguien les quiera meter plata fuerte. Ustedes puedan decir, ya, ellos son personas como éticas, lo están haciendo bien y vamos a recibir sus fondos con gusto. Sí. Siento que ese es como el mayor reto, ¿no? Sí, en todo este proceso, o sea, fue también un aprendizaje, porque para poder operar bien dentro de este proyecto como ingenieros en sistemas, nos tocó entender muy bien el dominio, que es la compra pública y cómo se ven los riesgos, etcétera. Es algo que yo no sabía hace casi 2 años, no sabía nada. Y ahora ya me sé, o sea, le puedo dar cátedra casi acá en compra pública. Y es algo súper especial, y la razón por la que los datos es algo que a mí me sigue apasionando, porque te obliga a aprender más sobre el mundo. En este momento, ¿qué tipo de personas pueden beneficiarse con el estado actual de la plataforma? Se me ocurre, tengo algunos amigos en todo el Ecuador que trabajan en el gobierno, ¿ya? Y estas personas supongo que pueden entrar y pueden
justamente averiguar si es que el proveedor que están buscando tiene bajo riesgo de, Ajá. no sé, diferentes personas de municipios, tantos lugares. Siento que son como las personas inmediatas que pueden beneficiarse, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, obviamente para que se pueda aprovechar de forma inmediata este producto, obviamente tiene que saber entender compra pública. Justo Porque, lo que nos contabas, ¿no? ajá, por el tema de que, ajá, el dominio es un poco complicado y obviamente para poder entrar al SOS y todo esto. Entonces, las personas que pueden aprovechar de forma inmediata son las que ya conocen esto. Y entonces es un tema de hacer más campañas de uso porque sí, ya se sabe que existe esta aplicación y más bien cuando ves las estadísticas, en la aplicación, o sea, hay muchas visitas al portal, pero no hay, todavía no falta la parte de explotación, o sea, que la gente se quede más tiempo ahí y que haga algo con esta información. Y eso para eso entran campañas de uso, etcétera, con el portal en su forma actual. O sea, En Prototypes for Humanity aplicaron 3,000. Ustedes fueron uno de los 100. Me estabas contando que ahorita estás en la pre-etapa de la segunda etapa, ¿no es cierto? No sé si nos puedes contar un poquito de esto también. sí, o sea, bueno, ha tenido, Prototipos para la humanidad tiene la visión de, o sea, ha tenido siempre la visión de que esos proyectos continúen. O sea, ellos entienden que en la academia pasan cosas súper, súper, súper interesantes. Y a veces, como no tienen fondos que vienen de un modelo de negocios, o no tienen visibilidad, entonces estas ideas se echan a perder. Y la humanidad, no solo se pierde la idea, sino pierde la humanidad, porque son proyectos que tienen la capacidad de hacer impacto. Entonces, parte de la razón por la que hay esta exhibición es porque te ponen en contacto con inversionistas o con gente en la industria que te puede enseñar cuáles son los siguientes pasos para que este modelo o esta idea tuya crezca o se mantenga, etcétera. Eso es parte de lo que aprendes estando allá. Me decías que hay que revisar este dato, pero es muy probable que hay un ministro de inteligencia artificial en Dubái, o por lo menos hay alguna institución dentro de que le da mucha importancia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Hay una universidad, también me contaste, hace 4 años que fue lanzada. En Abu Dhabi, ajá. Qué puede aprender el Ecuador de países como Dubái? Presiento que es como hacen tantos esfuerzos para que los cerebros del mundo lleguen allá, mientras en Ecuador no se hacen los suficientes esfuerzos para que se queden, ¿no? Los cerebros de acá. Ajá. Sí, acá lo que pasa en el Ecuador es que lamentablemente es un país en donde ejecutamos las ideas de otras personas. Entonces no somos un país en donde tenemos nuestras propias ideas. Y no hay un poco esta cultura de innovación. Por eso es que el premio que conseguimos con este proyecto tuvo tanto impacto, porque fue un proyecto en innovación y tú te pones, y el Ecuador en los top 5, o sea, ni siquiera top 5 porque eran 5 categorías, entonces ganó un premio en innovación, o sea, ¿cómo? O sea, porque Claro. hay una conciencia de que acá en Ecuador no innovamos y más bien, por ejemplo, acá ensamblamos carros o ejecutamos software de clientes americanos. Mientras Claro. ellos sí están haciendo inteligencia artificial. Wow. Entonces es entender, o sea, es la conciencia. También, no, creo que todo el ecosistema no está diseñado para que, como que innoves. ¿A qué me refiero con esto? Esta pista de aterrizaje que hablé, o sea, ¿a dónde vas a aterrizar tu proyecto? Entonces, si tú tienes una empresa una idea de empresa bien interesante, si le incubas acá en el Ecuador, básicamente esa idea, tú no tienes dónde aterrizar, tú con ese avión vas volando toda tu vida, porque no tienes cómo vender esa empresa o no hay esta cultura de comprar, vender acciones. Esto no hay acá en Ecuador, pero sí hay en Dubái. Entonces, lo que ellos apuntan siempre es como que al éxito. O sea, hacemos este proyecto, sí, invertimos en ti, lo desarrollas, explotas el potencial y después lo vendemos y nos vamos a la siguiente idea. Entonces, está también este ecosistema que no hay acá y que sí hay en países como Dubái que hacen que sea mucho más atractivo para personas en tecnología. Es creérsela, apostar en la gente, entender que las cosas buenas no suceden de la noche a la mañana, cuesta tiempo, plata.
y todo eso atrae, ¿no? Qué bacán. Mara, ha sido un gustazo conocerte, conversar contigo. Eres una inspiración. Gracias por todo. Todo el laburo que le estás echando, por creértela, por demostrar que muchas de las mejores ideas en el planeta nacen de este país chiquitito que se llama Ecuador. Probablemente solucionando problemas de los cuales no estamos tan orgullosos, pero que al final del día van a aportar a toda la humanidad, porque la corrupción es un problema real que está en todas partes del mundo. Hasta ahora es un problema que no se ha solucionado y que con la inteligencia artificial siento que nos estamos acercando a una solución. En este podcast me he sentado con 30 individuos, tú eres la persona número 30, hombres y mujeres, en los cuales siempre tocamos, aunque sea en una pequeña parte, el tema de corrupción, y todos se quedan como, no hay solución. Hay teorías de que los políticos deberían recibir mejor paga para que no se vean involucrados en actos de corrupción. Y en China hay pena de muerte por corrupción, pero en ningún lugar hay cero corrupción. O sea, en los países con menos corrupción igual hay. Y qué chévere que tengas un enfoque en un problema tan importante. Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría compartir a nuestra audiencia, a las personas que quieren involucrarse en inteligencia artificial, a las personas que todavía no saben qué estudiar, a todos estos jóvenes y todos estos ecuatorianos que están escuchando este podcast y dicen como, no sé qué hacer con mi vida y veo que Mara tal vez ya lo tiene como resuelto todo? No sé qué nos puedes dejar como mensaje final. Sí, yo me acuerdo que estábamos en una habitación era una reunión de chicos de ciencias de la computación que todavía están estudiando y era como que qué queremos hacer durante el resto de nuestra carrera y todos eran como, queremos ser los mejores en inteligencia artificial, queremos ser los mejores en ciberseguridad, etcétera. Pero eso solo te va a llevar tan alto, o sea, no vas a poder, vas a llegar a un punto en donde hay un techo, ¿ya? Donde no hay un techo es cuando tienes otro tipo de habilidades que complementan tus aptitudes técnicas. Entonces, es esto, o sea, tú tienes una buena idea y lo que te va a llevar alto es todo ese liderazgo sobre cómo ejecutar esto, cómo conseguir las mejores mentes, etcétera. Entonces, si tú quieres llegar bien alto, no tienes que ser el mejor. Lo que a mí, o sea, me refiero, si vas a ser el mejor, vas a tener mucha competencia. Lo que me ha permitido a mí es ser auténtica. O sea, estar en un punto en donde tienes un conjunto de habilidades que te diferencian y ya no tienes que ser la mejor. O sea, era una presión que yo tenía al principio, que no podía ser la mejor porque a mí no me gustaban las computadoras desde el principio. Pero es como te logras diferenciar y como en este proceso tienes buenas ideas y sabes cómo ejecutarlas. Entonces, y sí, o sea, para en todo este proceso tienes que aprender lo que tú dijiste. Te empiezan desde cosas muy pequeñas. Entonces la gente piensa que estoy acá, pero de forma rápida, ¿no? O sea, fueron 2 años en donde hubo mucha incertidumbre porque sabía que había potencial, pero todavía nadie lo decía, o sea, no lo reconocían todavía, o sea, pero es esforzarte a pesar de todo y nunca bajar la guardia, lo que te lleva así, a este punto. Qué chévere, gracias por tus palabras. Finalmente, ¿cómo se llama el portal, la herramienta de inteligencia artificial? ¿Cómo puede la gente buscarla, averiguar más de ella? Esta herramienta tiene un nombre, se llama Capac, y sí, está tiene la página web, capac.uspq.edu.es. ¿K-A-P-A-C? Es todo con K. Ya, la primera y la última. Sí, Capac. Ajá, Ya, sí. perfecto. Sí, es de una buena aclaración. Buenas. ¿Cómo estás en redes sociales y cuál es la red social que más ocupas para que la gente vaya a seguirte por allá? Ajá. LinkedIn, ahí es donde acepta la mayoría de gente. Ahí es donde se hacen los business. Ajá. El Instagram es un poco más privado, ¿no? O sea, no sé, toda esta historia, ser la cara de un proyecto que combate la corrupción, tú no sabes cuáles son los riesgos realmente. Entonces, sí prefiero todo lo que es vida privada en Instagram, más bien en LinkedIn es un poco más profesional. Ahí sí respondo preguntas, me cuesta tiempo, pero lo hago. Terminas respondiendo, por el momento, hasta que el proyecto no crezca más. Mara, qué gustazo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Charlie, por tenerme aquí.